células patógenas en el intestino, y tampoco en una fórmula infantil. Pero bien, algunas de las propiedades: activación del sistema inmune, inhibición del pH intraluminal, inhibición de patógenos, síntesis de vitaminas y síntesis de algunas enzimas digestivas. Mucho del alimento que no podemos procesar por la acidez, por el cambio de pH a nivel intestinal o por las enzimas digestivas que dan pancreáticas, pues nos dan las enzimas bacterianas, ¿no? Vean, reconocimiento de bacterias por el epitelio intestinal, son algunas de las interacciones entre la flora y el epitelio, comunicación cruzada, estimulación de la mucosa intestinal, desarrollo de tolerancia y efectos antiinflamatorios también. Hay diferencias importantes: en los niños alimentados con leche materna predomina las bifidobacterias, en los niños alimentados con fórmulas hay bifidobacterias, hay bacterias, pero también hay Clostridia y Streptococcus, que son bacterias patógenas, ¿no? Sabemos muy bien que la flora es importante. Desafortunadamente ahorita tenemos un elevado nacimiento por cesáreas más que por el canal de parto normal, ¿no? Y la infestación de bacterias por el parto normal es totalmente diferente de un parto estéril por cesárea, ¿sí? Y de hecho, lo estamos viendo ahorita: los niños por cesárea generalmente son los más enfermizos que podemos tener. Desde ahí podemos empezar a preguntarle a la mamá cuando nos lleva al niño al consultorio: señora, ¿cómo es su hijo? ¿Por cesárea o por parto normal? ¿Sí? Y que nos enseña hasta la cicatriz la mamá para saber si fue por cesárea, ¿no? Porque a veces la mayoría también en este caso nos miente la mamá, siempre presume: no, yo soy mi marca y fue parto normal, y no es cierto, fue parto por cesárea, o algunas que ni se acuerdan, Entonces, esto es muy importante porque el tipo de bacterias que van a infestar prácticamente todo el tracto gastrointestinal también depende del tipo de parto que tuvieron, ¿no? Algunos componentes que van a inhibir la cloración bacteriana son inmunoglobulinas secretoras, hija secretora, lactoferrina y algunos oligosacáridos o grupos conjugados, ¿sí? Y de estos oligosacáridos tenemos estas moléculas que contienen enlaces alfa 1,4, alfa 1,2, alfa 1,6, ¿sí? Maltodextrinas. Todos esos son oligosacáridos que tienen ese efecto prebiótico que estamos esperando, donde hay un buen crecimiento de bacterias, ¿sí? La maduración del sistema inmune ahorita va a depender también del tipo de células que van a estar madurando, y cambia dependiendo de la edad en la cual estamos procesándolo, ¿no? Pero toda esta microflora tiene mucho que ver con las enfermedades o la generación de enfermedades. Si yo tengo una microflora intestinal anormal, todo esto puede dar sin problemas, ¿sí? Nos puede llevar a obesidad. Pues fíjense, sumen ustedes: deficiencia de omega 3, exceso de omega 6, una microflora inadecuada, pues obesidad. Súmenle, ¿sí? Y obviamente la respuesta frente a estas enfermedades también se va a dar de la misma forma. Sabemos muy bien esto, ¿no? La teoría, la hipótesis de la higiene: el niño que vive en un estilo de vida sucio es un niño que tiene una prevalencia de alergia baja. El niño que le pongo guantecitos desde que nace, que no dejo que se chupe los deditos, que no lo dejo que se voltee en la cama, que no lo dejo que gatee, que toque el polvo, que lo tengo en una cápsula de cristal, pues es el niño más alérgico del planeta, ¿sí? Lo que necesitamos es que el niño tenga interacción con antígenos para que pueda su sistema inmune, obviamente, responder, ¿sí? Y si no, pues todo esto que tenemos aquí va a estar obviamente muy relacionado con la respuesta de tipo TH2 a nivel intestinal, que no lleva a un problema alérgico, ¿no? Hay una asociación muy importante: nacimientos por cesáreas e incremento con alergia alimentaria, ¿sí? La mayor cantidad de los niños que tienen alergia alimentaria nacieron por cesárea, y eso tiene que ver con la microflora también, ¿sí? Obviamente la teoría de disbiosis va a sugerir una ruptura entre balance entre las especies protectoras y las especies dañinas, y esa ruptura entre las especies a nivel del intestino va a modificar prácticamente toda la funcionalidad del sistema inmune a nivel intestinal, ¿sí? Hace años no sabemos para qué estaban ahí las células dendríticas. Sin embargo, sabemos que las células dendríticas están ahí para decirles si las interacciones a nivel intestinal funcionan. Estas células dendríticas son sistemas del sistema nervioso, células de comunicación. En cuanto ven que algo está mal, los comunican rápidamente acá, ¿sí? Y el cerebro tiene que mandar reparar
eso que está mal. ¿Sí? Probióticos, bacterias, prebióticos, componentes, y simbióticos viene a ser la mezcla de probióticos y prebióticos. Y ahorita hay muchas fórmulas que son simbióticas, tienen el prebiótico y además tienen el probiótico, ¿no? El doctor Lechnikov ya nos decía que el probiótico significa a favor de la vida. Y vean cuáles son probióticos importantes. Lactobacillus, de los más utilizados es el Rhamnosus, que es incluso el que se conoce como Lactobacillus GG. Lactobacillus GG llama de variedad Reuteri, Casei, cepa Shirota, etc. Bifidobacterias, estreptococos, propionobacterias y levaduras. Mucho manejamos Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? Después de un padecimiento, después de una terapia con antibióticos o después de un padecimiento diarreico, manejamos Saccharomyces cerevisiae. Funciona mejor cualquier Lactobacillus GG, ¿sí? Algunos de los ejemplos: Lactobacillus GG, Casei, Saccharomyces, Lactobacillus. Y vean, esos probióticos son organismos vivos, no patógenos, no sensibles enzimas, y tienen capacidad de poder sobrevivir en el intestino y tener atención y colonización en el mismo, ¿no? Todas las probióticas tienen estos efectos: disminuyen la IgE de tipo alergénico, aumentan IgG, aumentan IgA secretora, aumentan la barrera epitelial, tienen una capacidad inflamatoria, etcétera, 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 ¿no? Y vean algunos efectos: producción de ácidos de cadena corta, de lactato, mayor biomasa, mayor energía, y tienen efectos laxantes. También nos ayudan, ¿sí?, a hacer popó. En el caso de la microbiota intestinal, tenemos mayor efecto selectivo de bifidobacterias y lactobacilos, menor de Clostridium y mayor resistencia a la colonización de patógenos. A nivel del intestino delgado tenemos efectos osmóticos, hay interacción muy importante con el moco para cambiar sitios de neuronas lectinas, etc. Y mayor absorción de algunos minerales como calcio, magnesio y hierro, ¿sí? De fórmula general, tenemos leches fermentadas, o existen leches fermentadas, y hay otras que no son fermentadas que también tienen lactobacillus, y fórmulas para lactantes. La mayoría se utiliza como agente bioterapéutico. Y vean, ¿en qué aplicaciones podemos utilizar a los probióticos? Prácticamente todas las que vemos en niños, todos los tipos de diarrea que ustedes puedan imaginar, enterocolitis, enfermedades inflamatorias, intolerancias a la lactosa, constipación, incluso hasta alergia a rutinas de leche de vaca, ¿sí? A ver, algunos estudios en términos de prevención de diarrea ya publicados. Esos estudios, la mayoría disminuye la prevalencia de la diarrea. Y aquí tenemos las bacterias que están siendo utilizadas, de las cuales la Lactobacillus GG es una de las más utilizadas y de las que más se utiliza para fórmulas infantiles. Esta nos da una menor incidencia de diarrea, acorta la duración de las diarreas y disminuye también enfermedades respiratorias. Otro tipo de estudios en los cuales también se ha utilizado a la Lactobacillus GG, ¿sí? Generalmente se utiliza en fórmulas extensamente hidrolizadas que han sido adicionadas con la bacteria para poder obviamente mejorar estos efectos, ¿no? Aquí tenemos con el uso de la Lactobacillus GG menor incidencia y gravedad de la dermatitis atópica, menor marcha atópica de forma general, ¿sí? Y una mejor tolerancia para algunas proteínas que todavía el bebé no puede manejar. Vamos a pasar a eso. Luego otros beneficios, porque ya lo hemos estado checando, beneficios potenciales, ¿sí? ¿Y cuáles prebióticos se están adicionando ahorita a las fórmulas infantiles? De los que más hay y que están presentes en la leche materna humana son las galactoligosacáridos o los GOS. Así se conocen galactoligosacáridos. Estos de por sí ya están en la leche materna humana. Y estos se han podido aislar, se adicionan también a fórmulas infantiles. Y algunas otras tienen mezclas de galactoligosacáridos o GOS y polidextrosa. Polidextrosa viene a ser también un polímero de glucosa, ¿sí? Es muy complejo y que solamente lo pueden destruir las enzimas bacterianas de la flora intestinal, ¿sí? Ya hay fórmulas que contienen tanto GOS como polidextrosa, o incluso también GOS, polidextrosa y FOS, que es fructoligosacáridos, ¿sí? Los tres funcionan muy bien.
Algunas fórmulas contienen lactulosa y otras contienen inulina, como el periódico de excelencia, ¿no? Algunas aplicaciones en las fórmulas para crecimiento, adición de mezclas periódicas, tolerancia adecuada a los cereales y en rehidratación oral. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Los probióticos también tienen aquí un lugar importante en las fórmulas infantiles. Obviamente, si yo tengo un niño con diarrea, tengo que pensar en darle una fórmula que realmente le quite la diarrea. Llega con ustedes la mamá y siempre piensan rápidamente ustedes que es primero una intolerancia a la proteína animal y cambian a una fórmula que tiene proteína vegetal. Generalmente fórmulas a base de soya, ¿no? Pero resulta que el niño sigue con la diarrea, ¿qué hacen? Ya probaron todas las fórmulas con proteína animal, habidas y por haber, sigue el niño con diarrea. ¿Ya probaron la de soya? Sigue con diarrea. Probióticos. Vamos a probar una extensamente hidrolizada, cualquiera, pero con probióticos, y vamos a esperar el resultado. Ahora, es probable que también esta les da diarrea. ¿Qué hacen? Sobre la alimentación. Checar el niño solamente toma la fórmula y sigue con diarrea. Pero ¿cómo la están preparando? ¿Cómo están preparando la fórmula? Va a ser muy importante saber cómo están preparando la fórmula, porque en muchas ocasiones eso, ahí está, como dice Cantil, ahí está el detalle. ¿Sí? Porque si la mamá no está preparando la fórmula, o si la mamá no es la que prepara la fórmula, no está siguiendo las indicaciones que ustedes les dieron. ¿Sí? Y eso ocasiona una diarrea, por un lado. ¿Sí? Generalmente lo que hacen muchos médicos, y me ha tocado ver algunos, es que si están manejando una fórmula de una sola marca, entonces cambian ahora de marca. ¿Sí? Y les sigue dando diarrea, y después los van a cambiar a ustedes, los van a cambiar de médico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está preparando la fórmula? Entonces, ahí es donde está uno de los detalles. Hay que tomar en cuenta que las fórmulas no son estériles, también las fórmulas tienen bacterias, tienen hongos, tienen un montón de cosas con las cuales pueden crecer sin problema. Generalmente tenemos contaminación por manipulación, ¿sí? Y hay que checar cómo preparar la fórmula. No son estériles, ¿sí? Obviamente están contraindicadas en las unidades de cuidados intensivos. Vean, una onza es de 30 mililitros, requiere 9 gramos, 3 onzas son 27 gramos. Si el producto cambia de su apariencia, color, olor y sabor, hay que desecharse. La mamá tiene que checar la fórmula. Generalmente la fórmula tiene un color característico, cremita, así, homogéneo. Si el color está cambiado y tiene manchas verdes, rojizas, moradas, naranjas, la leche se desecha. Ya hay crecimiento bacteriano ahí que le va a causar una diarrea. A veces la mamá ni cuenta se da y ya está el crecimiento de hongos, y ese se le da al bebé y es diarrea segura. ¿Sí? La cucharilla medidora viene en la lata. No se debe de guardar en la lata. ¿Por qué? Dentro. Porque en primer lugar la mamá la agarró con los dedos. Ya la contaminó. Si la dejan en la lata, eso contamina toda la fórmula. ¿Sí? Y luego llega la mamá y mete los dedotes donde está la cucharilla con el polvo y sigue contaminando la fórmula. Entonces eso es contaminación que va a estar alterando precisamente la formulación. Hay que siempre usar la cuchara medidora y no agregar el agua al polvo. Siempre tiene que ser el polvo al agua. O sea, no bautizar los polvos. ¿Por qué? Porque el momento que ustedes bautizan el polvo es tan fino que se va a esparcir en el ambiente y entonces van a dar menos fórmula por volumen. ¿Sí? No usar horno de microondas para calentar la fórmula. Y de hecho, yo en lo particular no preferiría calentar ninguna fórmula. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas están diseñadas para poderse disolver en agua fría. No tienen que disolverse en agua, no se disuelven en agua caliente. Bueno, sí se disuelven, pero no se debería de hacer o tener esa práctica de disolverla en agua caliente. ¿Por qué? Porque si la mamá le prepara 3 mamilas o 4 de un jalón al niño,
y las calienta todas de un jalón, la última mamila ya no es leche, ya no es una fórmula, es un cultivo bacteriano, ¿sí? A la temperatura a la cual la están calentando, ¿sí? En unos cuantos minutos empieza la reproducción de las bacterias. Y luego, es común que las mamás, todas las mamás, que son bien conscientes, checan la temperatura de la leche, ¿no? De todas las mamilas. Entonces, ya el hecho de pegar el chupón a su dorso de la mano es contaminación también, ¿sí? Ok, siempre lavarse bien sus manos con agua y jabón antes de preparar la fórmula, ¿sí? Utilizar utensilios, obviamente todos esterilizados, lo que comentamos de agregar al polvo de la leche, hervir el agua que se va a utilizar. No necesitas utilizar agua ultra guau, agua de la llave hervida, atemperada, con eso prepara la fórmula. Agitar bien, ¿sí? el biberón. No podemos evitar que la gente tenga el calentador de mamilas, pero si lo tiene, que sirve que lo use lo menos posible. Y las más popis utilizan microondas, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que el microondas calienta en forma concéntrica de arriba hacia abajo, de forma tal que la parte de arriba siempre está más caliente que la parte de abajo. Si ustedes, como más, no tienen la precaución de agitar la fórmula después del microondas y dársela al bebé, entonces le van a ocasionar una quemadura a nivel del paladar, y obviamente eso ya es un problema grave para el bebé, ¿no? La técnica de alimentación, la que ustedes quieran, ¿sí? La que ustedes quieran, como quieran dar al bebé, como lo puedan sostener. El chiste es que obviamente se tiene que alimentar y desechar siempre la fórmula sobrante, no guardarla ni usarla de nuevo, aunque la refrigere, no se debe de guardar. La lata se tiene que guardar siempre en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente. Una vez abierta, solamente va a durar 30 días la leche, la fórmula. Si pasaron los 30 días, ya no es viable. ¿Por qué? Porque también la fórmula en polvo se va a hidratar y esa hidratación va a causar crecimiento bacteriano, ¿no? Siempre se tiene que consumir la fórmula antes de la fecha de vencimiento y obviamente hay que checarlo en la lata. Y nunca rellenar latas, ¿sí? Porque luego tienen esa mala costumbre de que tienen dos latas, una que empezaron y una que van a abrir nueva, y siempre las mezclan, se hace lo mismo, ¿no? Eso puede ser también un efecto de contaminación, ¿no? Para 24 horas hay que poner de acuerdo en la técnica descrita. Se puede guardar la fórmula en refrigeración, siempre en biberones individuales, y obviamente durante el primer mes el bebé puede estarse consumiendo tranquilamente 8 biberones al día, ¿no? ¿Qué recomendaciones? ¿Sí? Guardar en refrigeración por solamente más de 24 horas, no usar fórmulas preparadas y tubos sin refrigerar más de 2 horas, no congelar la fórmula preparada, no hervir el producto preparado, desechar el alimento después de 1 hora de que se inició la alimentación del bebé y no refrigerar la leche restante, ¿no? Cualquiera que sea el que no se sigan estas instrucciones va a causar seguramente un problema de diarrea en el bebé. Y esto lo tienen ustedes que investigar cuando estén checando la diarrea del bebé, antes de hacer cualquier cambio, ¿sí? De formulación o cualquier cambio de compañía, ¿sí? O cualquier otra situación. Preguntarle a la mamá bien qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, por mí sería todo. No sé si les dieron ustedes en la mesa y bueno, tiene prácticamente todo lo que ustedes puedan tener como duda del taller o que pueda surgirles durante su práctica en la consulta diaria. ¿Okay? Yo les sugiero que se inscriban, que se registren y van a estar en contacto continuamente con nosotros, que tenemos justamente también ahí preguntas y respuestas para poder resolver las dudas que pueden tener. Esto no se queda nada más aquí en el taller que vemos el día de hoy. Esto yo espero que continúe con un enlace para que ustedes puedan tener más dudas y puedan sugerir a lo mejor más opiniones en términos del taller o en términos incluso de la página que les va a estar proporcionando información de aquí en adelante. Por mí sería todo. Muchas gracias. Si hay alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto podemos iniciar una discusión. Muchas gracias. Brindan un servicio a la sociedad. Y lo que dice el doctor Silencio es verdad, no quiero que se quede aquí, sino que no sean envidiosos también con los chicos, con sus pacientes, y que lo compartan, ¿no? Es muy importante igual que
en lugar de que estén haciendo muchas cosas en la calle, estén asistiendo